Okay, wait till you see this. Most women want to have a career. Well, I don't believe that's true. I don't believe that for a second. You're telling me what you've been told and what you've been told to believe, not what you actually believe and not what's actually the case. No, I don't believe for a second that most women want to work and most women want to have a career. That's PR, that's propaganda. I mean, you can't say honestly that you think that most women want to work and also say that women have equal intelligence as men, because if they have equal intelligence as men, what intelligent person would choose to work if they had a choice not to? I know a man wouldn't, if given the choice. No, I know that most women don't want to work. I don't need to see the statistics. I know that most women don't want to work because I work. So I know what it's like. No, you can only convince a woman or anyone else that it's wonderful. It's just so fulfilling to dress up in business clothes and go to an office all day if they've never worked. You can maybe sell that message to young, inexperienced people, but anyone who has been in the workforce for any length of time will tell you it is not exactly living the dream. But you know who is living the dream? You know who really is living the dream? Married women in Dubai, married women in Saudi Arabia, and not just because they get to go on shopping sprees with their husbands, gold credit cards, but because due to the fact that they have so much support from their family, so much support from their husbands, so much support from their fathers, so much support from what you would call patriarchy. You probably didn't know that women in the UAE and women in Saudi Arabia own a higher percentage of small and medium-sized businesses than women in America, by at least 10%. That's ownership, that's entrepreneurship, not employeeship. But of course, they're oppressed, right? Now, most people don't want to work. Now, obviously, there are exceptions. And there are people who can, genuinely derive a lot of satisfaction from their work. But we all know that they could find infinite other ways to achieve that and better than that level of satisfaction if they weren't wage slaves and had control of their time. Should women have the right to work? You understand what incredibly deceptive language that is? In your society, do they have the right not to work? That's a better question. I mean, look at how they manipulate language around this issue. Instead of just saying you have to work, they say that you have a career or you have a job, as if it's something that you've gained, as if it's something, something that you have, rather than talking about all the things that you lose by having that, all of the things that you have to let go in order to keep hold of that job. They say you have a career, but what they mean is your employer has you. And that's where you spend most of your time. That's where you spend, most of your waking hours, 8, 9, 10 hours a day, plus however long it takes you to commute. So maybe up to around half of a 24-hour day. You are either going to work, at work, or coming home from work. And then you get, if you're lucky, maybe 4 to 5 hours a day off, 4 to 5 hours a day left of free time. Look at that phrase, free time. Because, yes, in your free, democratic, liberated, independent country, most citizens only get about 4 to 5 hours a day of freedom. Because the rest of the time, you're at work. And work is extremely not democratic, not free, and you have no independence. You do what you're told. You wear what you're told. You eat when they let you. Your time is not your own. In some places, you even have to ask permission to use the restroom. So most of your waking hours are actually spent in a thoroughly totalitarian environment, in the land of the free and the home of the brave. And you get maybe 4 to 5 hours a day of freedom. And you're telling me that women want that? No. The system wants that for women. And it has made it largely unavoidable because the cost of living is too high. Or anyway, the cost of supporting the lifestyle or maintaining the lifestyle that your society teaches you that you must have if you are to be regarded as a worthwhile and successful human being. They made it necessary for women to work. And human beings have a great capacity to convince themselves that they are actually in favor of things that have been imposed upon them. So they tell themselves that they actually want the thing that they have no choice but to accept.
Then, of course, on top of that, you have all this propaganda about how wonderful and how fulfilling it is to sell your time and your labor to an employer, to rent yourself out to your employer. And you have people, excuse me, but like yourself, spreading the propaganda. It's no different really from, how you have women in human trafficking networks, women who procure women for the traffickers. It's basically the same thing. It's just different in the severity of the consequences. But both types of people are lying and making false promises about the servitude and drudgery that they are actually dragging women into on the basis of, promises of how wonderful it's going to be and how much they deserve all of the great things that are going to come to you if you listen to me and do what I said. When actually you're just going to become a wage slave. Just like in a human trafficking thing, you're going to become an actual slave. And it's the same for everybody. I mean, if you could actually remove from the workforce everyone who does not genuinely find fulfillment and satisfaction from their job, you would have extremely few workers left of either sex. Men find fulfillment usually not from the work itself. Most of the time, it's not from the work itself, but it's from the fact that they are successfully providing for their families. So they sell their souls to the company store, as the old song says, for the sake of their loved ones. And they find some level of gratification from that, and it gives them a sense of purpose, even doing the most, mundane, difficult, and tedious work. And there's honor in that because it involves a sacrifice. It's a sacrifice that you do for your family. But no, most women don't want to work because of course they don't. Most people don't want to work. So, think it through. There are exceptions, but exceptions notwithstanding, most people don't want to work, but you have to be propagandized into it. This is propaganda. It's just like when Edward Bernays, the father of modern PR, got women to start smoking cigarettes for his customer, for his client, by connecting the smoking of cigarettes with women's lib. Just as that was unhealthy for women, this is unhealthy for women. Just as that was for the sake of someone else's profits, so is this. It's just propaganda. But don't at least tell yourself that this is good for you and you want it, just because it's what business wants for you. When women go to the workplace, they're not breaking down barriers. They are erecting barriers around themselves. And men know that because we've been in those barriers all our lives. We know what it's like to be in the workplace. We know that all of this propaganda is propaganda. It's not a wonderful thing to go out into the workforce. Women have, the domestic life of women traditionally has been a socialist utopia. Why would you leave that? After seeing that video, I have to really reevaluate my life choices because I never thought of it this way. I also begin to realize that as a female, I need to really be careful because females are highly susceptible to propaganda. How did we ever believe that becoming a wage slave is empowering? Being owned by a corporation. After I had my daughter, I had the privilege of being home with her for 6 months. But feminism instills within us a belief that being at home with your child or in any capacity is aligned with slavery, and that work outside of the home is freedom. I'm beginning to think I'm stupid, and I think I have a relatively decent brain, relatively, but I'm beginning to think I'm dumb. When I was home with my baby, despite what feminism tells me that I should have hated it, I actually loved it. Not only did I create a new little human being, but while I was home, I got to really focus on my body. I transformed myself. I had the time to do that. I also finally got the chance to write. Really throw myself into my writing. I also played video games. I got to focus on my sewing. All of these things I could not do if I was outside being a debt slave. But after my 6 months was up, I had to go back to my 9 to 5. And guess what? All those fun things I didn't have time for anymore. I realize now I've been duped. I get this feeling like the emperor's new clothes. When the peddler is trying to sell something to you, they're selling you nudity and telling you it's the best outfit ever. And you step out in it and you're an absolute clown.
Entonces miren lo siguiente, muchas personas van a decir, a mí sí realmente me gusta, porque obviamente hay excepciones, eso no es real, las mujeres somos independientes, bla, 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 bla. Pero vamos a ver los comentarios que hay sobre esos videos, porque solamente vemos los comentarios o videos de personas que sí apoyan a una mujer exitosa, independiente, empoderada, que creen que realmente son independientes y empoderadas, cuando al final son esclavas de sus propias decisiones, esclavas del sistema. Y con esto no me quiero referir a las mujeres que no tienen otra opción, porque hay gente que simplemente tiene que trabajar porque no queda de otra. Pero eso es la misma culpa del sistema. Todo esto ha sido bien calculado. Por eso es que han atacado a la familia. ¿Por qué? Porque en un hogar roto hay una madre sola que tiene que sacar adelante a su familia. Entonces, al momento de que eso pasa, no solamente van a tener al padre trabajando, sino que también van a tener a la madre. Entonces los hijos se les encarga al sistema. Y el sistema los educa para ser, ¿el qué? Empleados de otros. No los educan para ser emprendedores que tienen sus propios negocios. Nos educan a todos para ser empleados. Pero un hogar roto es lo que necesita el sistema. Por eso el constante bombardeo contra el hombre y contra la mujer, que los hombres no sirven, que las mujeres no sirven, que no se puede confiar en ninguno de los dos, que quieren hacerle creer a la gente para que no confíen el uno en el otro. ¿Por qué? Porque es mejor tenerlos separados. Hogares funcionales donde está la madre y el padre no son fácilmente controlables. Sin embargo, los hogares que están destruidos, principalmente los hogares donde están las madres solteras, son más fáciles de dominar. Porque nosotras las mujeres somos más emocionales, a nosotras se nos venden más fáciles las cosas, se nos convence mucho más fácil. Hay una serie de cambios que vamos a tener que hacer en la sociedad, que no es solamente decirle a una mujer deja de trabajar, porque una mujer no va a dejar de trabajar si no tiene un hombre que realmente sea el líder de la familia, que una mujer que lo apoya. Entonces, las relaciones van a tener que cambiar. Entonces vamos a ver los comentarios. Definitivamente no quiero trabajar. Quiero plancharle las medias a mi esposo, tener la cena lista. Estoy cansada de tener que cargar con mi casa. Es decir, lo que ella creo que está diciendo es que también ella es la que se encarga de traer dinero a la casa. Otro dice, he sufrido de bullying por otras mujeres por tener esta actitud. Biológicamente no estamos hechas para trabajar. Estamos hechas para conectar, para dar amor, para hacer cosas que amamos y que le dan gozo a nuestro cuerpo. Mi sueño como hombre siempre ha sido ser lo suficientemente rico para que mi mujer no tenga que trabajar, para poder ver una sonrisa genuina en la madre de mis hijos. Le dije a mi esposo que quiero quedarme en casa. Él me hizo renunciar al día siguiente. He estado viviendo la mejor vida desde ese momento. No quiero trabajar, pero al mismo tiempo nunca voy a depender financieramente de alguien. Las personas pueden de repente cambiarte. Ese hombre dijo solamente la verdad. Yo trabajo porque no tengo mucho soporte del sistema, pero si tuviera, no quisiera trabajar. Otra. No quiero trabajar. Soy una madre que se queda en casa y puedo confirmar eso. Yo no quiero trabajar, pero sí quisiera tener mi propio negocio, que obviamente es para poder controlar su tiempo. Tengo 40, me casé a los 20. He estado en casa desde ese momento. Siempre supe que no quería trabajar. Mi esposo siempre es el proveedor y mis hijos ya crecieron. Puedo hacer lo que yo quiera. No quiero una carrera. Quiero criar a mis hijos, cocinar, limpiar y proveer un hogar para mi esposo. Lo estoy haciendo ahora, pero solo estoy diciendo que el trabajo no es para mí. Trabajo como cajera y nosotros tenemos que pedir permiso para usar el baño. Necesitamos escribir por cuánto tiempo fuimos al baño. Siento en mi alma que yo no estoy hecha para trabajar. Actualmente trabajo desde casa. Mi esposo, mis hijos y yo estamos floreciendo. Sí, estoy trabajando, pero estoy en casa. Obviamente eso es una opción. Que no es que no hagas nada. No es que dejes de trabajar si no quieres. No es que no tengas tu negocio. Es la libertad que te da el tú quedarte en casa. Y tú hacer lo que te da tu gana cuando te da tu gana. Es el hecho de que hoy en día se ha querido minimizar el rol de una madre y de una ama de casa. Como si nuestra labor no tuviera ningún tipo de valor. Cuando somos nosotras las que estamos preparando el terreno para la sociedad siguiente. ¿Qué trabajo más importante que ese? Soy un hombre de carrera, no quiero hacer eso. Estoy subiendo lo más rápido que pueda para luego retirarme lo más rápido que pueda. Cuando fui forzada a regresar a trabajar 4 semanas después de haber tenido a mi hija porque su padre no podía proveer, lo resentí. Yo nunca quise esta vida. Qué triste. Mi ex esposa no quería trabajar, me dejó después de terminar su carrera de enfermería para enfocarse en ella. Ahora ella es miserable como proveedora. Odio no tener tiempo libre para mí, para hacer lo que me gusta. Me gusta el herbalismo,
leer, debatir y cuidar a mi familia. Pero apenas tengo tiempo para hacer eso. Quiero trabajar porque quedarme sentada en casa todo el día hace que me meta dentro de mi cabeza y me ponga depresiva y me sienta loca. Cuando estoy trabajando me siento útil y empoderada. Lo que pasa es que quizás muchas personas piensan que estar en casa es no hacer nada. Y hay muchísimas cosas que hacer en casa, incluso hay muchas veces que no te da el tiempo. Y obvio, hay personas que se sienten deprimidas y que necesitan trabajar. Por eso el Señor te dice que hay excepciones. Hay gente que simplemente no le gusta quedarse en casa. Pero si tuvieran la oportunidad de quizás trabajar desde casa o hacer alguna otra cosa con la que se sientan que están siendo útiles, que no entiendo qué otra cosa más útil que criar a tus hijos, pero cada quien, ¿verdad? Y muchas veces también vemos mujeres que como nunca han tenido la posibilidad de quedarse en casa y de vivir lo que es eso, entonces no pueden entenderlo y no pudieran tener una idea de si realmente les gustaría o no. Esta dice: no estoy de acuerdo con que tú tengas que odiar tu trabajo. Soy una freelancer, es decir, una persona que trabaja independiente y amo cada segundo de eso. Solo tienes que encontrar algo que te guste. Señor, lo primero que él nunca dijo que todo el mundo odia su trabajo. Y aparte de eso, una persona independiente, una freelancer, hace trabajos donde controla su tiempo, donde no tiene que cumplir un horario. No es lo mismo ser un empleado que tener un negocio donde tú manejas tu propio tiempo, tus horarios y todo. O sea, no es para nada lo mismo. El trabajo de freelancer es uno de los mejores porque tú puedes trabajar part-time, lo que tú quieras. Pero en este caso el Señor no está diciendo que todo el mundo, por eso dijo que hay excepciones, pero hay gente que simplemente decide escuchar lo que quiere y sentirse atacado porque no lo incluyeron. Amo estar en casa con mis hijos. Todo estaba bien cuando trabajaba, cuando era soltera, pero yo no quería sacrificar mi tiempo con mis hijos para ir a trabajar para otra persona. Ser una esposa y madre en casa con muchas carreras y cosas, sabiendo que alcancé mucho, pero aún así decido servirle a mi esposo y criar a mis hijos. Me identifiqué mucho con ese comentario porque yo también soy así, con carreras, estudios, mucha experiencia, y aún así decidí dejar eso porque obviamente también tengo un esposo que me permitió hacerlo, porque no todas tienen esa dicha. Él tiene toda la razón. Muchas personas piensan que me gusta trabajar porque trabajo 60 horas a la semana, pero lo odio. Solo entiendo que quiero a mi familia y a mí mismo, y por eso lo tengo que hacer. Imagino que sigue el comentario, pero bueno, lo dejo ahí. Creo que queremos tener la opción de elegir, pero yo prefiero cuidar a mis hijos y tener un esposo como proveedor que me entienda que yo tengo esa opción. Le dije a mi esposo que no quiero trabajar, que quiero ser una ama de casa, y no creo que me tomó en serio. Es que hoy en día no solamente convirtieron a las mujeres, sino que también ahora le han hecho creer a los hombres que es 50 y 50, y han sido las mismas mujeres. Qué cosa. Por eso no voy a comprarme una casa a menos que pueda pagarla. No voy a estar atrapada. La renta es alta. Yo sigo siendo libre. Cuando yo estaba con mi ex, pagaba todos los biles a propósito. Vi cómo una mujer rota se convirtió en una mujer femenina y creativa. Nuestro pequeño apartamento era hermoso. Yo no quiero hacer algo distinto que cuidar a mi hombre en todos los sentidos. Eso es lo que se siente natural para mí. Soy una ama de casa. Muy real. He tenido muchas discusiones sobre este tema. Otras mujeres me hacen sentir mal por estar embarazada y en casa. Mi propia madre, hermana y cuñada. Yo lo odiaba cuando volví a trabajar. Me imagino que ahí continúa, pero se ve que por el hecho de otras mujeres hacerla sentir mal, ella se sintió obligada a volver a trabajar. Y eso pasa muchísimo. Ese ha sido mi sueño desde niña. Toda mi vida lo supe desde una temprana edad. Solo quería todo con mi hombre y mis hijos. Los tuve. Trabajo en equipo. Mi prometido no estaba muy feliz de que yo trabaje por largas horas porque regreso a casa tarde, pero ahora mismo no puede hacerse cargo de mí. Sí, me convertí materialista y precisamente por eso trabajo. De todos modos, odio trabajar. Prefiero viajar el mundo con el dinero de mi esposo y de mi papá. Amaba estar en casa, cuidando mis necesidades y cuidando a mi familia. Ahora tengo que trabajar y voy a la universidad lejos de mis hijos y de las tareas del hogar. Yo me puedo vestir en ropa de trabajo, llevando a los niños a la escuela. Yo prefiero estar en casa, preparar la comida, cuidar el jardín, que trabajar todos los días. Me casé con el hombre de mi vida, pero sus trabajos van y vienen. Por eso sé que yo siempre voy a tener que trabajar, lamentablemente. Solo quiero irme de vacaciones todo el tiempo y decorar mi mansión y ponerme bonita cada día, ir a comprar y ser la mejor mamá. Entonces podemos seguir viendo. Miren la mayoría de los comentarios y son 17.082 comentarios. Son muchos comentarios. Entonces obviamente no lo vamos a leer todo, pero la mayoría, es que yo solamente me acuerdo de una que dijo que sí, ella quisiera trabajar, pero muy difícil encontrar comentarios así. Así como hay muchas que sí quieren trabajar y otras que realmente no se aceptan el hecho de que no quieren trabajar. Que quizás no están viendo que en el futuro, porque solamente se ven ahora cuando están en los 30, los 20, los 40, que todavía tienen muchas energías. Aún nos queda energía, pero ya a los 60. ¿Quién, señores, quién después de los 50 quiere trabajar? Y más las mujeres, porque los hombres sí ya a los 50 todavía tienen muchísimas ganas. Es otra cosa, los hombres están hechos de otra manera. Por eso vemos tantos hombres exitosos que lo logran luego de los 50. Es porque estamos hechos diferentes. Nosotras las mujeres ya después de los 50 bajan un poquito esas ganas de... Y más después que tú tienes, ¿cuánto? 20, 30 años trabajando todos los días. Un 8 a 5, que tú vas a decir un día, ay, Dios mío, estoy cansada. Uno se cansa. Pero bueno, yo quería leerles todos estos comentarios y espero poder abrirle los ojos a algunas mujeres. Así que ya saben.